Buenas tardes, bienvenidos a Conexiones. Es martes 19 de diciembre de 2017. Saludos cordiales a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Como siempre nos encuentran en las plataformas digitales. Estamos en el fanpage de TVO Canal 23, en el de este servidor, en el de Luis Salgado, y también en la plataforma Periscope de Twitter en transmisión simultánea. Tiene una tercera opción, puede descargar desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23 y nos acompaña en la transmisión continua de TVO. Los números estarán habilitados a partir del segundo segmento de conexiones, lo tiene ahora en pantalla, 22630023 y 22649179. Pueden participar con el comentario o la pregunta para nuestro invitado. Quiero mostrarles, antes de presentarles quién está con nosotros, los temas principales que están en agenda en los principales medios de comunicación en nuestro país y también el tema que estaremos abordando. Mientras tanto, ahí está la prensa gráfica en su portada principal de este martes. Dice: masacres en el repunte de homicidios, dispara la tendencia alcista de los crímenes. Uno de los más recientes, el caso de familiares de las víctimas de una de las más recientes masacres registrada el domingo la noche en Atiquizaya. Eso es lo que tiene en la foto destacada. Este es un poco el indicador. En la parte superior está un gráfico, por ejemplo, del total de homicidios hasta el 17 de diciembre, que se trata de 240 homicidios. Estamos hablando prácticamente en 17 días, y ahí se incluyen varias masacres. Lamentable situación de nuestro país. El otro tema, que el Estado podría ahorrar hasta 88 millones de dólares en salarios públicos. FUSADES, que está citando un estudio del Fondo Monetario Internacional para criticar que el proyecto de presupuesto 2018 mantiene un alto nivel de gasto. Mientras tanto, sobre la situación en el vecino país, en Honduras, la Organización de Estados Americanos quiere volver a celebrar elecciones. El opositor Nasrallah, que fue directo a Washington para denunciar un fraude y las protestas que arreciaron en las vías principales de ese país. De hecho, ha habido problemas bastante serios para poder transportarse hacia Honduras, desde luego, y también para Nicaragua. Y de hecho, se habla ya de incremento en el costo del flete de productos hacia Nicaragua. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ordena al Estado proteger a la familia desplazada, un tema en ciernes que todavía no termina de resolver el Ejecutivo en torno al reconocimiento de que hay una situación de desplazados internos por la violencia. Diario El Mundo dice: suben 20% homicidios en diciembre, un total de 239 personas han sido asesinadas durante el último mes del año, 40 víctimas más de lo que hubo en diciembre de 2016, según un registro policial. Y la foto destacada, navideño y colorido, es lo que se está dando en el centro histórico en esta capital. El diario de hoy dice: 116.000 ciudadanos aptos para mesas electorales al Tribunal Electoral, que excluyó a 5.000 porque se determinó que militan en partidos políticos. El paso de nivel Rancho Navarra con el 35% de avance, de acuerdo a información que ha facilitado Felipe Rivas, director de Fovial. La prensa gráfica, sobre este tema estaremos hablando con nuestro invitado. Esta información es del viernes de la semana anterior. El drama de las familias salvadoreñas en Estados Unidos, padres e hijos separados por agentes en la frontera sur. Hay un poco ahí el detalle también que dio a conocer en su momento la prensa gráfica. Dice 24.000 familias y 9.143 niños detenidos en frontera de Estados Unidos, a pesar que el año fiscal 2017 tuvo menos detenciones, dice esta versión. En el comparativo con 2016 los números vuelven al alza. Hay quejas que se acusa al Departamento de Seguridad Nacional de separar más familias en las fronteras, y justamente ahí se dice que más niños intentaron migrar a Estados Unidos solos y sin papeles, y se está recordando la crisis que se vivió en la frontera cuando todavía era presidente Barack Obama. Trump dice que sobre la lotería de visas son los peores de los peores los que llegan a través de ese mecanismo. El Salvador no entra en las loterías de las visas, pero sí algunos países que tienen poco proceso sobre esto. Este mensaje fue revelado el día de ayer de varias organizaciones norteamericanas que trabajan alrededor del tema de los compatriotas de los migrantes, y hablan ahí sobre el tema del TPS, la preocupación que hay, las recomendaciones también que se están haciendo sobre ese asunto. Ya lo hemos mostrado en otras ediciones. Nielsen, que es la nueva secretaria del Departamento de Seguridad Nacional responsable de decidir sobre el TPS, se supone que es de mano dura alrededor del tema. Inmigrantes de América que todavía apuestan por Estados Unidos. El Salvador es el país centroamericano de donde más personas buscan nuevo hogar. Y sobre este tema, entonces, también con nuestro invitado, las reflexiones generales de la realidad migratoria en El Salvador al año 2017. Pues bien, queremos agradecer esta tarde que nos acompaña en nuestros estudios César Ríos, director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante, INSAMI. César, bienvenidos, un gusto. Gracias, William, por la invitación nuevamente a este programa ya en estos aires navideños, ¿no?
Sí. Gracias por haber mantenido el tema migratorio constante. Hemos venido haciendo reflexiones en todo el año sobre esta realidad. Sí, y bueno, es un tema sin duda alguna número uno para este país en el tema, en la parte del drama para las familias, el tema económico sin duda alguna, ¿no? Tiene varias dimensiones. Y las comunidades también que están recibiendo deportados todos los días. Esto ha cambiado. Perfecto. Antes de entrar en materia entonces, César, vamos a recordarles a nuestros televidentes, nuestro patrocinador principal de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos, con 19 sucursales en todo el país. Usted las encuentra en el occidente, Santa Ana, Huachapán, Sonsonate, en la zona central para Central, San Salvador, desde luego, Santa Tecla, Plaza Merliot, Plaza Mundo, Chalatenango, San Vicente, Zacateco, Luca y Sensuntepeque, en el oriente de El Salvador, ahí en San Miguel, en Centro y Metrocentro, Usulután y San Francisco Gotera. Pues bien, para comenzar, César, bueno, ayer se conmemoró más bien, ¿no? Una celebración del Día del Migrante, que es una fecha que ha instituido Naciones Unidas. Yo creo que es muy importante porque nos permite colocar en perspectiva este tema, hacer entonces un doble análisis, ¿no? Porque estamos hablando de esta conmemoración en esta fecha, pero también nos permite hacer una especie de balance, cómo estuvo 2017 y más adelante hablar entonces en perspectiva, cómo se ve 2018 para nuestros compatriotas en Estados Unidos. Y aquí sí quiero que comencemos con algo, y es con el drama de las familias que están siendo separadas en Estados Unidos, César. Comencemos con ese tema. Mira las noticias que has compartido hoy con el público. Es una situación difícil, ¿no? Eso, toda la violencia que está marcando nuestra cotidianidad en El Salvador, sin duda, esta situación genera gran parte de la migración que estamos viendo. La pregunta es, ¿disminuyen o han aumentado la cantidad de personas migrando de El Salvador? Y tenemos los datos, los acabas de compartir ahí. Cada vez niños no han dejado de migrar a Estados Unidos. Lo que te quiere decir que hay que ponerle mucha atención a que cuáles son los factores que generan la toma de decisión para migrar. Y lo que estamos observando es que cada día más la violencia es lo que está impulsando a tomar una ruta migratoria. El tema es, o buscan una ruta para una mejora de su vida o buscan una ruta para buscar protección y refugio. O sea, estamos hablando de sobrevivencia, correcto, por donde se le quiera ver, ¿no? Correcto. Por el tema de seguridad y protección a su vida, claro. Pero el tema económico, desde luego. Y entonces es muy sencillo, cuando uno ve y dice, hay comunicados oficiales que dicen, los padres son los responsables de que los niños migren. La familia son los responsables de que se usen mal las remesas. Los migrantes son los responsables de que los deporten porque se portan mal. Al final es muy sencillo liberarse de responsabilidades y cederle a la persona o a la familia la completa responsabilidad de lo que está pasando en este momento alrededor de ese drama humano de la migración. Y entonces, pero de repente vemos, mira, no hay duda de que cada día la ruta migratoria es más peligrosa y no hay duda de que estamos diciendo de que hoy es el peor momento para migrar y para agarrar al norte. Cada día es más peligroso, pero a pesar que uno les advierte, a pesar de que todas las noticias que se comparten es sobre una situación difícil de muerte, secuestro, persecución, violación en toda la ruta migratoria, principalmente en México, y a pesar de esta situación todavía migran. Entonces, ¿cuál es la pregunta? De repente, y fíjate, algo muy serio, el drama humano, es, inmigran mujeres, y las mujeres son las que más son violados todos sus derechos humanos en la ruta migratoria. Y la pregunta es, ¿se llega a una evaluación entre el peligro que estoy corriendo en mi país, en mi cantón, en mi comunidad, es menor o es mayor del peligro que puedo pasar yo en una ruta migratoria? Y entonces, y si se deciden ir, quiere decir de que el peligro de su comunidad es mayor del que podrían enfrentarse en la ruta migratoria. Entonces, esta realidad, esta situación todavía persiste en nuestro país. No podemos hablar de que nos hemos liberado de esa movilidad humana. Y la conclusión es, esto no se arregla con una campaña publicitaria, esto no se arregla con un discurso, este es un problema de estructura política, de estructura económica,
porque como Sí. cuando tú revisas el salario mínimo y para qué te alcanza el salario mínimo, entonces es un determinante fuerte sobre la cantidad de ingresos que puede haber en una familia y puede ir y necesita mejorar Sí. eso. Ahora, la pregunta inmediata es, bueno, ¿ha aumentado el número bueno, siempre hay un subregistro de cuántas personas se van diariamente de todos estos países, ¿no? Es un subregistro que es difícil porque, digo, nadie va a una oficina a notificar de que se va del país. Correcto. La forma que lo hace normalmente es de forma indocumentada. Pero se puede estar yendo más gente a estas alturas, aumentan las deportaciones, con todo esto que ha habido un poco del tema de las políticas migratorias de endurecimiento de parte de la administración Trump. Aún así, César, la gente se sigue yendo. Se continúa yendo. ¿Cómo se explica, digamos, que en el año hemos visto... ¿Y cómo se explica ese hecho entonces? Diferentes flujos hemos visto en el año. Yo recuerdo que a principio de año, el primer trimestre del año, que coincide con la toma de posesión de Donald Trump, en esos meses fueron donde menor personas migraban, por ese temor y esa amenaza que había existido durante la campaña del presidente Trump, en sus primeros días de gobierno, que mantenía la amenaza para la población migrante. Entonces generó un temor muy grande y disminuyó. Pero en la medida que se fueron conociendo cómo venía la aplicación de la nueva política norteamericana, así se fue volviendo a restablecer ese mismo ritmo de migratorio en nuestro país. Bueno, los cálculos dicen que se hablan de 200 personas que se van todos los días de nuestro país a buscar o una mejora de sus ingresos, o a buscar una reunificación familiar, o huyendo de un peligro que está en su entorno familiar. ¿Crees tú que no hay forma entonces de que o sea, no habrá muro que detenga las ansias o el deseo de la gente de emigrar para Estados Unidos, aunque eso se puede, porque se está volviendo más caro, además de más riesgo? Sí, se está volviendo más caro, ¿no? Más riesgo, y si persiste la población en buscar una movilidad, entonces lo que estamos viendo es que la amenaza de su comunidad es tan grande que no lo detiene ni un muro, ni todo el peligro que puedan tener en toda la ruta migratoria. A tal punto, William, que en este momento hay un esfuerzo muy grande por las Naciones Unidas de que se firme un pacto global para las migraciones, que todas las naciones firmen y se pongan de acuerdo principalmente en el marco del respeto de los derechos humanos de la población. Entonces, Naciones Unidas está en esa dinámica. Lo que nos llama la atención que hace 3 semanas casi, Estados Unidos se retira de la reflexión para la firma de este pacto global y dice que no, ellos se retiran de esta mesa y que no firmarían el pacto global sobre el respeto de los derechos humanos de la población, de la persona migrante en el mundo, porque decían que eso va en contradicción de algunas políticas migratorias que se están implementando en este momento. Eso te coloca en un entorno muy interesante de lo que hemos vivido en el 2017. César, lo que tenemos en pantalla es las quejas que hay por la Oficina del Departamento de Seguridad Nacional por la separación de más familias en las fronteras. Esto está ocurriendo, ustedes han dado seguimiento a algunos casos particulares sobre esto. ¿Cuál es la información que tienen ustedes acá? Sí, mira, la separación de familia va en 2 sentidos. Uno es cuando los niños menores ya pasan la frontera y lo que agarran, hay un término que usan en Estados Unidos que se llama catch release, que atrape y déjelo en manos de un juez o de una corte, y allí identifican, dejan al niño solo, identifican a un familiar o alguien que se haga responsable, pero hay una separación ahí inmediata de los padres y los niños cuando pasan la frontera, y los dejan de ver por un momento. Entonces, esto es lo que se está demandando. Ese es un primer drama de separación, pero quiero aprovechar la pregunta tuya para mencionarte otro drama de separación familiar que está existiendo y que se menciona muy poco, y es en el tema de las deportaciones. Cuando se separa a un deportado o a una señora deportada y que ha vivido mucho tiempo en Estados Unidos, se separan de sus hijos y de su familia. ¿Y sabes lo que estamos teniendo en este momento en INSAMI, nuestra institución? Es que dicen los padres o dicen las madres que desde el día que ellos fueron deportados, sus hijos han bajado sus calificaciones.
sus hijos han tenido nuevas amistades peligrosas y empiezan a tener síntomas de estar ya en drogas y ese tipo de cosas. O sea, por la pérdida de control de los padres de familia Correcto. sobre sus hijos, que quedan prácticamente solos allá o con un pariente, ¿no? Esa separación familiar está teniendo impacto. Y la O sea, pregunta la ruptura. es, la ruptura, y la pregunta es, ¿estos niños separados que se han quedado allá son salvadoreños? Son hijos de salvadoreños, por lo tanto son salvadoreños. Y entonces, ¿cuál es la responsabilidad de nuestras autoridades, ya, para revisar los impactos familiares y de los niños en esta separación forzada que está provocando la deportación? Ahora, ¿crees tú que no hay un análisis detallado acá localmente, pero también en Estados Unidos de parte de las autoridades sobre ese fenómeno? Porque ese impacto se puede tener posteriormente. Es decir, estos niños pueden crecer sin la figura de los padres, ¿no? Correcto. La paterna o materna, y eso sí genera otro tipo de fenómenos. Claro, no lo hay. ¿Ya? Hasta hoy, yo creo que ningún hogar, te digo por la comunicación que tenemos cotidianamente con los deportados, ningún hogar separado de los hijos de los deportados que han quedado allá, han llegado a la puerta, han tocado la puerta a autoridades de consulados para preguntarle cómo se siente, cómo está después de la separación de su padre o de su madre, cómo van sus calificaciones, su comportamiento, no hay nada. Ahora, ¿cómo se resuelve? Porque ahí hay una doble vía, digamos, o una especie de, no sé si un dilema, pero porque por un lado las autoridades norteamericanas están aplicando la ley. Correcto. O sea, digamos, esto se está haciendo de manera legal. Correcto. Pero está la otra parte que tiene que ver con el tema del enfoque de derechos humanos. Entonces, ¿cómo Correcto. conciliar eso? Porque o sea, es legal lo que se está haciendo de parte de las autoridades norteamericanas, pero hasta dónde lo legal no necesariamente es lo más justo, digamos. Mira, y eso te lleva un poco para revisar cuáles son el trabajo que está haciendo nuestro canciller o Cancillería de la República, cuando el canciller va a Estados Unidos y se reúne con los senadores, con todos los líderes políticos allá, él retoma el lado humano de la migración. Y él retoma, por ejemplo, el tema, ¿cuál es la contribución de la población migrante para la economía de Estados Unidos? ¿O cuál es el impacto que podría suceder si llegaran a deportar un beneficiario del TPS y abandonando toda su familia, dejando los negocios que ellos han emprendido en Estados Unidos? Entonces, aquí tienes dos abordajes. Uno es el abordaje legal que tú mencionas, en que Estados Unidos tiene toda la autonomía de aplicación de leyes. Pero está el lado humano cuando dice, pero mira, ¿a quién le van a aplicar las leyes? A alguien que ha aportado a Estados Unidos, alguien que ha sido responsable de las leyes de Estados Unidos. Entonces, en eso se está en este momento. Ahora, ayer se hizo la conmemoración del Día Mundial del Migrante. Ya es una fecha instituida por la Organización de Naciones Unidas, perdón. ¿Qué se rescata de lo que se analizó el día de ayer? ¿Qué es lo más rescatable que hay en términos del análisis? Porque entiendo que hubo todo un enfoque que tiene que ver justamente lo que estamos conversando, del drama humano, pero también de la situación económica. Y el otro es la parte de remesas, por ejemplo. Sí, mira, OIM, la Organización Internacional de las Migraciones, propició un encuentro de cara al Día Internacional de las Migraciones y compartió un documento muy interesante sobre remesas familiares y migración. ¿Qué es lo que puedo rescatar yo sobre este documento? En primer lugar, porque OIM está haciendo un aporte muy importante, porque todavía el año pasado, cuando hablabas de migración en El Salvador, la Dirección de Migración te daba datos, Cancillería te daba datos, OIM te daba datos, el Banco Central te daba, entonces no había una unión de información que ya era urgente. Entonces OIM logra en una investigación unir al Departamento de Estadísticas, ¿cómo se llama?, de Censos y Estadísticas, al Banco Central y al mismo OIM, y realizan una investigación. Por primera vez en El Salvador tenemos un documento un tanto consensuado entre Cancillería, el Banco Central, Estadísticas y Censos, y entonces tenemos, muy bien, eso es, yo lo celebro mucho, como se lo dije al representante de OIM, pero en segundo lugar,
nos compartieron dos temas que a mí me llamaron mucho la atención. Uno, que es que la población receptora de remesas está usando cada día más el sistema financiero, lo que siempre hemos llamado la bancarización de las remesas. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú recibes una remesa y la ingresas a tu cuenta bancaria, entonces tú estás entrando al sistema financiero y tienes más posibilidades de ser sujeto de crédito y de optar por créditos de vivienda, de salud, de lo que sea, ¿no? ¿Esto no era así antes? Eso no era así, porque ¿Por casi... qué? ¿Por el miedo? No, por el sistema financiero, porque casi el 95% las remesas la pagaban en efectivo. Vos ibas y te daban tus $200 y vos te venías, entonces ya con los $200 ya te ibas a consumirlo. Entonces, por eso es que lo que hacía, en el último, yo creo que... O sea, hoy se ha habilitado entonces una cuenta, correcto. Las cooperativas están haciendo mucho trabajo alrededor de esto, correcto, ¿no? Ajá, eso es, porque fíjate, si hacemos una evaluación, un esfuerzo así muy rápido, y tú comparas un obrero asalariado con un salario mínimo, que es de $300, y una persona, una mujer jefa de hogar que recibe los mismos $300. Entonces, al obrero le depositan en una cuenta. Claro. Y esta señora lo recibe en efectivo. Al recibirlo en una cuenta, él entra automáticamente al sistema financiero. Y ahí es sujeto de crédito y tiene otras opciones. Pero también es beneficiario de crédito para la vivienda. Tiene seguridad social. Quizás menos probabilidad de que se lo gasten de inmediato. Correcto, y te provoca el ahorro. Entonces, esta persona que recibe los mismos $300 no entra al sistema financiero, no tiene beneficios sociales, no tiene seguridad social, no está calificada para que le den un crédito de vivienda, donde uno le cotiza y le quitan, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para transformar este ingreso de remesa en un ingreso para el desarrollo? Y es únicamente eso. Sí. Y aquí tiene que ver así muy rápidamente lo que el último proyecto, ¿cómo le llaman? 503 del Instituto Salvadoreño de Seguro Social, que lo que es ir a vender un producto de seguridad social, de seguridad médica a Estados Unidos, no de seguridad social, de seguridad médica, porque estos no dan con toda la cobertura de la seguridad social del instituto. Bueno, y entonces las remesas alcanzan en este momento los $5.000 millones de dólares. Sí, mira, William, eso es otro tema que llama la atención. Si vamos a finalizar 2017 con 5.000 millones, que es un récord, y entonces... ¿Y qué significan 5.000 millones? Lo que hablábamos antes del programa. Supera el presupuesto nacional para funcionar. Supera la recaudación de impuestos. Supera la cooperación internacional. Supera la inversión extranjera directa. Y entonces, mira, ¿y qué te está diciendo la remesa? Y todavía no hay en el presupuesto nacional un fondo destinado para garantizar la reinserción de la población deportada. Estamos dependiendo de la cooperación internacional para que financien proyectos para los deportados en El Salvador. ¿Creerías tú que estamos perdiendo un activo importante que podría reorientarse entonces para poder aprovecharse por las circunstancias que se pueden venir en 2018? Sí, eso podría ser porque se dio en México. En México, el primer trimestre luego de la toma de posesión de Donald Trump, en México se fueron para arriba las remesas familiares, más del 20%, y era por precaución de que podrían ser deportados o podrían afectarse con la nueva política migratoria, y mandaron dinero a México para ahorrarlo. ¿Que se podría ser el mismo fenómeno salvadoreño? Puede ser que, porque el crecimiento del 10% de las remesas también se aplica al Triángulo Norte, Honduras, Guatemala y El Salvador, no solamente El Salvador, y puede ser una manifestación de precaución que puedan estar teniendo. Por eso, digamos, hay que tener mucho cuidado al interpretar dos datos importantes al final del año. Hay que tener mucho cuidado al interpretar la reducción de casi el 40% de las deportaciones en El Salvador, y hay que tener mucho cuidado en interpretar el aumento del 10% de las remesas familiares. Bueno, analicémoslo después de la pausa comercial, porque me interesa que veamos ese enfoque, luego lo de las acciones que se pueden hacer en Estados Unidos por la inminente conclusión del TPS a partir de enero.
Vamos a ir a una pausa. Dos números están habilitados: 2263-0023, 2264-9179. Pueden participar con el comentario o la pregunta para nuestro invitado. Les recuerdo, nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales en todo el país. Regresamos. Que siga con nosotros. César Río, director ejecutivo de INSAMI, nos acompaña esta tarde acá en nuestra capital San Salvador, haciendo un análisis sobre la situación de los inmigrantes, los compatriotas en Estados Unidos. Ayer fue el Día del Migrante. Estamos haciendo un esfuerzo de análisis sobre qué pasó en 2017, cómo se perfila 2018. Dos números están habilitados: 2263-0023, 2264-9179. Si desean participar, pueden hacerlo. César, a ver, si nos quedamos entonces, a manera de preocupación, lo que planteabas, dos puntos fundamentales, ¿no? Uno tiene que ver con este tema de cómo se ha disparado el aumento de envío de las remesas. Correcto, Entonces, 10%. 10%. Y el otro tema era el que tiene que ver con la reducción de casi el 40% de las deportaciones. Pero bueno, nos decías en algún momento, están habiendo detenciones. Entonces, correcto, sí. Analicemos ese punto. Muy bien, mira, cuando uno mira el tema de las deportaciones, vamos a ver, se reduce el 40%, pero aumentan más del 100% las detenciones en Estados Unidos, al interior de Estados Unidos, no las detenciones en la frontera, sino que al interior de Estados Unidos. Este tema debe llamar poderosamente la atención. Algo no cuadra, dice uno. Sí, no sé qué está algo pasando. no. Y fíjate que, y ayer teníamos una reflexión con un experto migratorio, pero de asesoría migratoria, de tramitología migratoria. Y entonces me hacía una reflexión muy interesante y me decía, y la comparto, ¿no? Como para ponerla a disposición para que veamos. Me decía, ¿sabes que es cierto que están aumentando el número de detenciones, pero se reducen el número de deportaciones porque tenemos una población migrante más informada? ¿Ya? Porque no todos se quedan en detención, sino que salen con permiso, salen con licencia, van a una corte. ¿Y por qué? Porque les hemos informado que no firmen a la hora de su detención cuando llegan a la casa, que pidan hablar con un abogado, inmediatamente son detenidos. Y les hemos dado a conocer todos sus derechos. Entonces pareciera ser que la población migrante indocumentada que está siendo detenido ya está haciendo uso de los derechos que les ha informado los consulados y Cancillería, que yo aplaudo mucho el papel transformador que ha hecho. Ya no son consulados de trámite, sino que ya son consulados que han estado aconsejando. Y yo creo que eso es bueno, va por buen camino. Las asociaciones de salvadoreños en Estados Unidos y de migrantes también hubieron campañas en el año diciéndole a la población, mira, no los dejen entrar si no traen una orden, y si los detienen no firmen nada. Y los mismos abogados que andan allí creciendo cada día más y que también ha estado aconsejando. A mí me parece una interpretación ya que hay que considerarla. Tenemos una población que no se compara a hace 5 o 10 años atrás, que si llegaba la migración, de una vez le firmaban todo lo que le ponían enfrente y ya se iban en una deportación inmediata. O sea que no necesariamente lo que se puede interpretar, porque uno puede hacer el análisis, bueno, están habiendo quizás más detenciones, pero por lo que estás planteando entonces, la gente está más informada y no se traduce automáticamente esa detención en una deportación. Correcto. Ya. Pero porque uno puede pensar, bueno, hay más detenciones, quizás están quedando allí en los procesos un poco trabados en ese procedimiento, porque alguna vez, en algún momento me recordaste, Donald Trump ha pedido un aumento del número de jueces migratorios. Correcto. Y tendría que ver entonces con el hecho de que la posibilidad de que acelerar los procedimientos para deportar a más gente. Correcto. Bueno, y el otro lado del análisis, te estoy poniendo sobre la mesa interpretaciones de que puede haber una realidad. La otra interpretación es de que los centros de detenciones, las cárceles, están llenos, listos para ser deportados.
Y ahí es donde tiene que ver la solicitud de aumento de presupuesto para la contratación de más jueces y más guardias fronterizos para que no dejen pasar a la gente. Y entonces, si es así, si vemos este análisis de esta manera, entonces quiere decir que de repente el año 2018 nos va a sorprender por una mayor cantidad, una cantidad considerable de aumento en las deportaciones. O sea, a pesar de que pueda haber gente más informada hoy y que no necesariamente, como decías antes, estaban firmando de manera automática cualquier papel. Correcto. Te pongo los dos escenarios, ¿verdad? Sí. Que podrían ser. Por lo tanto, aquí el papel fundamental es el trabajo de orientador que se puedan tener, tanto ya siendo detenido como previo en campañas como las que se están haciendo hasta hoy, de que tengan cuidado y que no se embarguen con el miedo y el temor cuando están siendo detenidos. De acuerdo. Ahora bien, 2018, TPS, desde tu punto de vista, ¿concluye TPS entonces para El Salvador? ¿Qué va a ocurrir finalmente? Porque, bueno, la gente se sigue yendo, ¿no? Y sigue viendo, como tenemos una nota proyectada, los inmigrantes siguen viendo a Estados Unidos como una apuesta, ¿no? De carácter migratorio. Entonces, uno piensa, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Se va a mantener esto o qué es lo que puede ocurrir? Porque son como, digamos, son varios escenarios los que se pueden dar. A ver, hablemos mientras tenemos proyectada esta gráfica. Sí, mira, el tema del TPS, yo siempre digo quizás por salud mental, ¿ya? Para no estar con esa preocupación constante, es un permiso temporal y tiene que finalizar. ¿Ya? ¿Quiénes somos de especiales en El Salvador para que se lo corten a Nicaragua, se lo corten a Haití, la amenaza de Honduras, y por qué a El Salvador no? ¿Ya? Eso tiene que finalizar. Yo digo que el abordaje y el análisis del TPS no es si va a finalizar ya o va a finalizar en 6 meses o en 18 meses. El abordaje debe ser cuáles son las alternativas que existen una vez esto termine. Sí. Y no hay que esperar hasta que termine, porque por eso estamos en lo que estamos. Si tú hablas con beneficiarios del TPS, con hijos mayores de 20 años, con esposas norteamericanas, con inversiones empresariales allá, y les preguntan, ¿y por qué no te habías arreglado tu situación migratoria? No, porque lo iba dejando un año más, y no tenían esa presión, estaban muy confiados de que les iban renovando el TPS. Bueno, pero además no solo los de TPS, sino que de otras personas que tenían posibilidad de tener una residencia, han pasado 20, 25 años, y uno se sorprende saber que hay gente que tiene hasta 25, 30 años y no había resuelto eso, teniendo la posibilidad de hacerlo. Entonces, ellos saben, ¿no? Y están aptos, están calificados para iniciar un proceso de que su residencia sea permanente en Estados Unidos. Sí lo pueden hacer. Ya, aquí es donde requiere la asesoría y todo eso lo que se está haciendo. Entonces yo creo que lo que está haciendo Cancillería, este segundo viaje de la delegación del Ejecutivo con la Asamblea Legislativa ha sido positivo, porque están tocando puertas, están hablando del tema, están humanizando el abordaje y creo que han logrado cosas buenas. No, como dice el canciller, no para que no termine o para que aprueben otra vuelta más del TPS, más bien es para que aprueben algunas medidas alternativas para que esta población. Mira, los casos extremos. Sí. Los casos extremos. Si, que no se llegara a conseguir estas medidas, que en su mayoría, yo siempre digo, el fin del TPS no implica deportación masiva. Ya, fin del TPS, los deportados del TPS, en un momento de fin del TPS, son población que no han administrado bien su estadía en Estados Unidos, que han cometido algunos delitos y que tienen antecedentes penales siendo beneficiarios del TPS. Esos son los potenciales deportables del TPS. Pero no es la mayoría. No es la mayoría. Si tenemos 170, 180 mil registrados. Estamos hablando del 3%, sí, una cosa así. Eso es muy poco. Pero es la gente que nos podría venir entonces. Esa gente es la que podría, claro, esa es la gente potencial a deportar. Pero William, la lección de Nicaragua y la lección de Haití tenemos que aprenderla. ¿En qué sentido? Porque Haití, Nicaragua
se están yendo de una manera desordenada, sin orientación, a pedir asilo y refugio a Canadá. Ah, claro, pero en Canadá están cerrando las puertas. Y Canadá le cierra la puerta y dice, aquí no vamos a aceptar a refugiados de esta manera desordenada. Sin embargo, sabemos, y esto ya en análisis con las asociaciones de salvadoreños en Estados Unidos, porque tenemos una mesa establecida entre el Rescate de Los Ángeles, que aquí ha estado Salvador Sanabria, y líderes en Toronto, Canadá, que estamos analizando el tema. Hay procedimientos y hay pasos a seguir para poder colocarse con una aceptación de refugio y asilo en Canadá. Pero hay que seguir pasos, hay que seguir requisitos. Yo creo que eso es lo que viene 2018, de orientar mejor y oportunamente a nuestra población en casos extremos de que no puedan regularizarse. Porque lo último que quiere, estoy hablando del TPS, alguien beneficiario del TPS que ha tenido tanta estabilidad en Estados Unidos, es regresar a su país de origen. ¿Ya? Y antes de eso tenían que buscar alternativas. Ahora bien, hay más o menos 4 iniciativas a nivel de Congreso que podrían sustituir, no sustituir, sino que cómo darle estabilidad entonces a la gente que quede desamparada por el TPS. Sí, porque tampoco es cierto que los 170, 180 mil serán deportados y los tendremos acá en el aeropuerto vía terrestre tocando las puertas, ¿no? O sea, pero sí es posible que se pueda. ¿Cómo ves el escenario a nivel de Congreso? Por lo menos localmente ha habido una muestra, como tú decías, fue el canciller con diputados de todos los partidos políticos y eso han dado una señal de unidad, digamos, localmente. Pero allá en el Congreso norteamericano, ¿cuál puede ser el escenario para la aprobación de cualquiera de las 4 iniciativas? Es un tema muy político, del cual aquí tú tienes siempre invitados muy expertos en estrategias políticas, porque a mí, desde un principio, y lo hemos visto en tu programa, me llamaba la atención que por qué la amenaza de aplicación de una política antimigrante empezaba con la mejor población migrante nuestra en Estados Unidos, que es la del TPS. Son las que menos han violado las leyes, pero sabían dónde viven y saben dónde trabajan, saben el número de familia. ¿Y por qué empezar a aplicar una política migratoria con ellos? Con lo mejor portado. Con lo mejor portado. Entonces, a partir de ahí tú dices, no, y por eso te digo yo, los políticos saben de esto, ¿no? Digo, amenazando de deportarla y amenazando tanto que provoca una activación de las cancillerías de nuestros países para ir a tocar la puerta ya, para intervenir sobre este tema. Y entonces, en medio de esto, se está pidiendo un presupuesto mayor para jueces, un presupuesto para el muro, un presupuesto para la famosa eliminación de las ciudades santuarias, y entonces está ahí, o deporto a los 190,000, o que al final son como 800,000, o aprueban un presupuesto, pero yo creo que eso es un juego político, y ahí empiezan a integrarse algunas comisiones muy interesantes, que son las que elaboran estas 4 propuestas, donde tú ves en una mesa sentado a legisladores demócratas y republicanos, elaborando una propuesta para que no sea tan radical la salida para el TPS. Yo creo que eso es interesante. El llamado que nosotros hemos estado haciendo últimamente, y principalmente al canciller de la República, es que tengamos cuidado en no concentrarnos exclusivamente en el TPS, porque la situación migratoria tiene otras aristas que las estamos descuidando, el número de desaparecidos y el número de violaciones de derechos humanos en México. Sabes que yo acá vengo ahora mismo de una reunión regional donde el delegado de Costa Rica acaba de informar que Costa Rica está recibiendo solicitudes de refugio de salvadoreños que han sido deportados de Estados Unidos, que vinieron a El Salvador deportados y en vez de regresar a Estados Unidos están agarrando para el sur. Entonces, los números, las cantidades que tú compartiste de niños en detención y separados violentamente, o sea, no nos descuidemos de todo un entorno migratorio y que los últimos 6 meses hemos estado concentrados exclusivamente en el TPS. Ahora, ustedes en la política migratoria regional, sobre los más o menos 4 puntos que han preparado, hablan sobre que el escenario es propicio para reiniciar construcción de una política migratoria regional y el SICA debe mostrarse a la altura de los nuevos retos, la red regional de organizaciones civiles para las migraciones, de lo que ha demandado ante la conferencia regional.
correcto. O sea, están planteando un enfoque totalmente regional sobre esto. Correcto, principalmente posible, en el Triángulo Norte. Y si es posible hacerlo en términos regionales, César, porque lo que hemos visto hasta hoy es que las iniciativas que más han podido tener algún impacto han sido muy bilaterales, digamos, de El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Estados Unidos, etcétera, pero no necesariamente en posiciones a veces unificadas regionales. Sí, mira, y esto me lleva a recordar que, fíjate que hace como unos 6 años, yo siendo representante en El Salvador de una red regional para las migraciones, estuvimos en la negociación de una política migratoria que proponía el SICA. Y vieras qué costó la aplicación de esa política, porque habían problemas entre unificar leyes y aplicación de leyes. Fue un problema grande y eso determinó que no se continuara en el diseño de esta política. Pero tú tienes ahora un escenario, principalmente un proyecto fundamental que está en ejecución en nuestra región es Alianza para la Prosperidad, donde Estados Unidos pone una inversión para los 3 países para que trabajen para la seguridad, disminución de las migraciones y todo ese tema. Y tú sabes que este proyecto ha logrado la unificación, principalmente en el Triángulo Norte, de muchas políticas y leyes que son vinculantes a la migración. Nuestra ministra de Trabajo, reunida con los ministros de Trabajo del Triángulo Norte, los derechos humanos, los fiscales se unen ahí, y así tenemos varios esfuerzos a nivel regional que están unificando criterios, están unificando leyes y están aplicando y están estandarizando la aplicación de esas leyes. Qué bueno, y yo creo que este escenario, yo creo que es muy conveniente para que se sienten para el diseño de una política regional. Bueno, perfecto, tenemos que hacer una pausa comercial, siguen habilitados los 2 números de teléfono, si desean hacer uso de ellos, pueden participar 22630023, 22649179. Regresamos. Es un agrado que siga con nosotros. César, un poco la inquietud y la planteaba en el corte comercial, yo creo que vale la pena verlo en perspectiva, ¿no? Estamos hablando del Triángulo Norte, lo que está pasando en Honduras, la situación política de ese país, posterior a las elecciones, cierre de calles, problemas ya de comunicación, sobre todo en la vía comercial hacia Nicaragua. Leí una nota este día que se ha incrementado el costo del flete de productos que van hacia Nicaragua, justamente por las dificultades que hay en Honduras. Es decir, eso genera un poco de inestabilidad en la zona. ¿Hasta qué punto esto puede provocar más? Digo, lo que tenemos en El Salvador ya con la situación de pandillas ha empujado a que las familias se vayan, con esto aunado obviamente a la situación económica. Pero Honduras en una situación más difícil. Es imposible dejar de analizar esos elementos, ¿no? Y sumarle que acabo de estar viendo un programa donde el director de migración le preguntan que por qué Nicaragua está restringiendo la entrada de salvadoreños a Nicaragua. Sí, porque hay que notificar por correo electrónico por lo menos 8 días antes quiénes van para allá, ¿no? Imagínate, y entonces eso no estamos... No, y aparte que somos beneficiarios del famoso CA4. CA4, sí. Ya, que andamos Así con DUI circulando por toda la región y muy bien. Y entonces aquí, o sea, hay una inestabilidad, sin sumarle a lo que podría pasar. Acordate que El Salvador el año 2018 vamos a entrar en una situación electoral y política 100%, donde nuestro país es especial en esos momentos. Entonces hay que ver con mucho cuidado, digo yo, la participación de los salvadoreños en el exterior, porque las muestras que están dando hasta hoy, el último trimestre en El Salvador, ha sido demostrable las ganas que tienen los salvadoreños en el exterior de participar y de opinar sobre la realidad nacional. Y ahí yo me acuerdo, fíjate, la primera vez del voto en el exterior, cuando se vota para presidente. Sí. Yo fui de las juntas de votos ahí, del voto en el exterior. Y entonces había un temor. Primero, el FMLN tenía temor de que si se abría el voto, iban a ser de Arena la mayoría. Y los de Arena tenían temor de que la mayoría que estaban allá eran de apoyo al FMLN. Y al final, los pocos votos que salieron
terminaron casi empatados los dos, y yo digo, ahí superó todo el temor aquel histórico que se tenían de quién era uno y quién era el otro. Yo creo que eso ya calmó la situación y ahora ya estamos en una situación diferente, en un estado diferente, donde las poblaciones migrantes en todas partes del mundo están manifestando a todo nivel que quiere que se les tome en cuenta. Ha sido una pregunta fuera de cámara y la vamos a hacer acá al aire. Todos los candidatos, bueno, hasta diputados, a veces candidatos a diputados están viajando a Estados Unidos, no digamos los precandidatos a presidenciales, no están viajando constantemente a Estados Unidos. Y por lo menos se expresa que hay ahí, o querrán expresar, digo yo, una especie de preocupación que hay por la situación de los compatriotas. Pero ¿cuánta influencia ejercen o no los compatriotas que están en Estados Unidos hacia sus familiares en este país, o en el tema de inducción, o decirles, miren, apostemos por este candidato? Claro, y eso es el interés. Acuérdate que atrás de un salvadoreño viviendo en Estados Unidos y que envía remesas familiares y que envía su caja en fin de año de regalos para todos, esta persona, atrás de esta persona migrante, hay 4 votos más. ¿Ya? Y él es el que determina, mira, ahora ya no vamos a seguir votando por este partido, sino que por este otro. Hoy cambiémonos, y entonces, y eso es lo que ven. ¿Ya? Entonces, ganarse a esta población es importante para el número de votos. Pero, William, estamos en una madurez política de la población migrante salvadoreña. Ya tenemos una población que tiene más de 30 años viviendo afuera, donde su análisis, donde su reflexión política está determinada por un país disciplinado donde han estado viviendo. Ya, yo he estado en reuniones donde líderes políticos salvadoreños se van a sentar con líderes salvadoreños comunitarios allá, y ese discurso partidario y político que llevan lo eliminan de un momento a otro, porque dicen, no, aquí solo decime cuánto vale esto, cuánto es el presupuesto del proyecto, cuánto tenemos nosotros. Entonces hay otra realidad, hay otro abordaje de la realidad que creo que nuestros líderes políticos y candidatos tienen que aprender a asimilar con quién están hablando. ¿Ves a los compatriotas en Estados Unidos mucho más maduros en estos temas, con un nivel de reflexión distinta a lo que se tenía 5 o 10 años atrás? Sí, mucho, y se nota, yo hablo con ellos todos los días, y se nota un nivel de reflexión, se nota una ganas de hablar sobre la realidad política. Mira, hace como 2 meses estábamos en una reunión con líderes de El Salvador en Estados Unidos, con un alcalde, y le preguntan al alcalde, ¿qué opinas del TPS? Entonces, y el alcalde no hallaba qué responder sobre el TPS. Y le dicen, pero ¿cómo no sabe lo que es el TPS si ahí a tu cantón es que van a llegar un montón de deportados y va a haber un impacto de tu comunidad sobre esto? Y ahora me dice que no conoce con detalle el TPS. Entonces, cuando vemos eso, entonces hay una demanda de que nuestro líder, nuestro próximo liderazgo político en El Salvador tiene que estar muy empapado de todos esos elementos que giran alrededor de la comunidad. Bueno, hace más o menos 3 meses atrás hubo una concentración de salvadoreños en Washington, pusieron una tarima, se subieron algunos, bueno, creo que 1 o 2 candidatos se habrían subido por ahí, o dirigentes políticos, y prácticamente los bajaron abucheados. Los abuchearon, ¿no? O sea, no está siendo tampoco tan fácil de llegar a hacer campaña, es decir, siendo que hay más reflexión, más análisis de los compatriotas en Estados Unidos sobre el tema político electoral en el país, a los candidatos se les vuelve más difícil entonces. Correcto. No, el tema, y no solo es El Salvador, aquí se está repitiendo la historia. El tema determinante del triunfo de Donald Trump en Estados Unidos y el tema determinante de toda su campaña fue el tema migratorio. Ya lo mantuvo, las amenazas, el famoso muro, la acusación, y mira cómo terminó. Las decisiones en Inglaterra sobre la comunidad europea, también es el tema migratorio. Los conflictos en Francia también es el tema de migración. O sea, el tema migración está presente en toda la realidad mundial en este momento. Y como dice el director general de OIM, que ayer estábamos escuchando,
de que las migraciones ya no debe verse como un problema, sino que ya debe verse como parte de la realidad en el momento que estamos viviendo y tomarlo en cuenta en toda la planificación. Entonces en El Salvador el tema migratorio se va a volver determinante en las próximas elecciones, tanto de alcaldes, de diputados como de presidente, y al próximo presidente y a los próximos alcaldes, si nos ponemos a revisar las plataformas políticas de los alcaldes, yo creo que vamos a tener, nos va a llamar mucho la atención cuando una plataforma no considere las deportaciones y las remesas dentro de su plataforma. Creo que está viviendo en un país que ya no existe. En este momento todavía parece ausente el tema en las plataformas de los candidatos. Yo quisiera que no he revisado ninguna plataforma para ver, pero hay que revisarla. Bueno, o al menos sí, para ser más preciso, en las últimas elecciones, en las anteriores. Sí, fue ausente, el caso, ¿no? Fue ausente. Sí. Fue ausente. Y ahora, ojalá que se esmeren los nuevos líderes en considerar el tema como parte de la realidad comunitaria. Porque ¿cómo les va a impactar si los deportados que vienen, ya sea TPS o lo que sean, y los deportados que vienen van a sus comunidades, a su cantón? Y ahora, lo que siempre hemos hablado contigo, de repente llegan 7, 8, 10 deportados expertos con una acumulación de experiencia laboral, llegando a un cantón pobre en nuestro país, y el alcalde no sabe qué hacer con tanta capacidad acumulada que están cargando los deportados. Y entonces, y si sí, no, por lo menos tener un censo, decir quiénes son los sí, que han llegado, cuáles son las cualidades o que un tienen. programa para los jóvenes, transferencia de tecnología, inversiones con ellos, gestionar capitales para eso. Y entonces creo que ese abordaje es urgente, y nosotros en el documento que presenta, uno de los principales llamados que estamos haciendo es de que en El Salvador es urgente una reinterpretación y una relectura de la migración en nuestro país. Hay necesidad que se involucren otros actores al análisis y a la actuación del tema migratorio en El Salvador. Pero entonces, para ir concluyendo, porque el tiempo se nos está yendo, César, hay que verlo en perspectiva el tema desde los partidos políticos, desde sus propuestas, en el tema de inclusión, sí. Pero entonces 2018, porque tenemos elecciones para diputados y alcaldes en marzo del otro año, y luego vienen elecciones presidenciales. Luego viene la campaña, ¿verdad? Sí, permanentemente, o sea, vamos a estar en campaña, todo de hecho ya estamos, aunque oficialmente no se admite, ¿no? Pero en eso estamos. Sí. Pero entonces, sí puede haber algún nivel ya de más incidencia, eso está claro. Pero sí. 2018 entonces localmente y en Estados Unidos. Pues sí, y lo que pasa en Honduras, lo que ha pasado en Guatemala, las poblaciones han manifestado preferencias por cambios estructurales en cada uno de los países, nuevos líderes, hay que tomar en cuenta, ¿no? Yo creo que hay que trabajar mucho la temática, sí, y el dolor de la población para poder tener mayor incidencia. Ahora, ¿cómo hacer? Porque las realidades de estos países se van modificando a veces muy poco y a veces dan 2 pasos adelante, 3 para atrás. Entonces, ¿qué tanto estos países pueden ir cambiando esa realidad? Porque hasta hoy no hemos visto eso y sigue viniendo más gente deportada, mientras tanto. Sí, yo creo que hay el intento. A mí me llamó la atención la semana pasada que me buscó un candidato a diputado y me dijo que estaba creando su plataforma y que si le podíamos orientar para que yo digo, mira, qué bueno, yo le digo, él es el primero que viene, y le di todo, y le dimos entre todos, ahí entre los deportados y nosotros, tu plataforma debe ir orientada hacia esto, que es el problema mayor. Y decía, ojalá que eso te repitiera, para que los otros líderes lleguen y consulten y nos pregunten cómo es la situación migratoria, qué pueden hacer ellos por su comunidad, y de esa manera. Pero si se alejan de la sociedad civil organizada, si se alejan del liderazgo de la deportación que se está creando en el país, creo que no van a ser certeros en sus políticas. Ahora, César, ¿qué hacer con el Viceministerio de Atención a los Hermanos en el Exterior? ¿Hay que darle un giro a eso o no? Porque bueno, sí, se nos fue el tiempo, pero... No, mira, ha hecho un esfuerzo, el Viceministerio ha trabajado mucho, el Canciller ha sido un líder regional para el abordaje del tema y para trabajar con los compatriotas, principalmente el TPS. Hay necesidad de hacer una nueva relectura sobre la situación.
Bueno, perfecto, se nos fue el tiempo. Gracias por habernos acompañado en esta entrevista prácticamente de cierre de año y de balance, César. Ya, muy bien, felicidades, ¿no? Y felices Navidades. Bueno, gracias igual. Terminamos de esta forma Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana 5 de la tarde en punto. Buenas tardes.